Corría el año 2003. Lula da Silva era electo por primera vez como presidente de Brasil. Estallaba la guerra contra Irak y nacía la plataforma Skype. Mientras tanto, Colombia atravesaba por una de las épocas más atroces y violentas de su historia reciente, que dio paso a la firma del Acuerdo de Ralito, que pretendía desmovilizar a las Autodefensas Unidas de Colombia y que terminó evidenciando, entre otras cosas, la forma como los paramilitares permearon la política local y nacional, el poder judicial y las instituciones de seguridad del Estado. El Acuerdo de Ralito, ojo, no confundir con el Pacto de Ralito porque no son lo mismo, cumple 20 años. Y en este Más Verdad Menos Cuento vamos a despejar sus dudas sobre el que es considerado uno de los hechos más importantes del conflicto armado en Colombia. Antes, un poco de contexto. ¿Qué son las Autodefensas Unidas de Colombia? Las AUC fue una especie de confederación que reunió a varios grupos paramilitares que operaban en distintos lugares del país. Se conformó en 1997 bajo la batuta de Carlos Castaño, quien construyó un discurso político para legitimar una lucha contra insurgentes, aprovechando que en esa época el país estaba hastiado de los abusos de las guerrillas. También buscaban proteger la propiedad privada de ganaderos, políticos, terratenientes y empresarios, quienes fueron los principales financiadores de las AUC. Aunque nada igualó las rentas que les produjo el contrabando y, por supuesto, el narcotráfico. No solo traficaron drogas, sino que afiliaron a su causa a grandes narcos. Además, los mismos jefes paramilitares han confesado en estos 20 años en los tribunales de justicia y paz que contaron con el apoyo y el respaldo de la fuerza pública. Ahora volvamos a lo que vinimos. ¿Qué fue el Acuerdo de Ralito? Cuando Álvaro Uribe Vélez llegó por primera vez a la presidencia en 2002, una de sus primeras decisiones fue sancionar la ley que le permitiría negociar con las AUC su desmovilización a cambio de ciertos beneficios judiciales, como penas de prisión de 8 años y la no extradición, cosa que al final sí pasó. Y así nomás, el 15 de julio de 2003, el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno, Luis Carlos Restrepo, 9 representantes de las AUC, 6 miembros de la Comisión Exploratoria de Paz y 3 facilitadores de la Iglesia Católica se reunieron en Santa Fe de Ralito, en Tierra Alta, Córdoba, para firmar el Acuerdo de Ralito, un documento que tuvo 10 puntos con apenas 3 páginas, en el que los paramilitares se comprometían a un desarme por etapas que comenzaba ese año hasta el 31 de diciembre de 2005, para devolverle al Estado el monopolio de las armas, mientras que éste asumía la responsabilidad de reintegrar a los combatientes a la vida civil. Pero la letra pequeña del acuerdo decía, palabras más, palabras menos, que la desmovilización se daba a cambio de la legalización de una parte de su fortuna y su poder político. Y aquí nos vamos con un par de datos de contexto. Hasta esa fecha, el Estado no había dado grandes resultados en su persecución a los grupos paramilitares. En 2001, Estados Unidos calificó a las AUC como un grupo terrorista que hacía parte del negocio del narcotráfico. En esa época, las autodefensas eran un ejército enorme, rico, poderoso y supremamente violento. Para que se hagan una idea, los paramilitares alcanzaron a tener 31.671 hombres en filas y se ubicaron en 26 de los 32 departamentos del país, especialmente en la zona norte. Fueron el actor armado que dejó el mayor número de víctimas civiles durante el conflicto armado. Asesinaron unas 205.028 personas, desaparecieron más de 63.000 y fueron responsables del 42% de los asesinatos selectivos. Pero ojo, hay que tener en cuenta que por esa época entró en funcionamiento la Corte Penal Internacional, que persigue los crímenes de lesa humanidad para que no queden impunes. Ante el riesgo de que esa corte investigara esos delitos, el gobierno y las AUC decidieron crear un tribunal de justicia transicional para juzgarlos, lo que conocemos como Justicia y Paz. ¿Cómo es eso de un tribunal de justicia transicional? Este sistema innovador permitió que, bajo el compromiso de confesar todos sus delitos frente a sus víctimas y entregar sus bienes para la reparación, los jefes paramilitares recibieron penas de 8 años de prisión y la garantía de no ser extraditados. Pero ese proceso de desmovilización dejó varios cabos sueltos y generó una gran desconfianza dentro y fuera del país. En febrero de 2004, la MAP OEA entró como un mecanismo externo de observación.
En sus informes resaltó que muchas de las estructuras paramilitares no se desmovilizaron en su totalidad y alertó un inminente resurgimiento de los grupos armados. Entonces, ¿qué pasó? Los altos mandos que se desmovilizaron fueron enviados a la cárcel. Desde allí movían sus hilos y sus alfiles en terreno se encargaban de mantener el poder. Aunque se entregaron más de 18.000 armas durante todo el proceso de justicia y paz, los comparecientes han confesado que entregaron armas viejas e inservibles, mientras que las nuevas y mejores las escondieron en caletas. Eso explica por qué el rearme de los paramilitares fue del 22%, es decir, superior al de otros grupos que dejaron las armas. Aunque pasados gobiernos insistieron en que el paramilitarismo ya no existe, el no haber arrancado el problema de raíz dio paso al nacimiento de varios grupos armados post-desmovilización, que hoy están más fortalecidos que nunca, como los Rastrojos, los Pachenca, los Caparros, el Clan del Golfo o las AGC y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que hoy le están haciendo ojitos al gobierno para entrar a la paz total. ¿Qué ha pasado desde entonces? Los paras fueron extraditados, unos han vuelto y otros no. El 13 de mayo de 2008, en medio de una sorpresiva decisión del entonces presidente Uribe, 14 jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos. Su argumento fue que delinquían desde la cárcel, que no habían cumplido con los compromisos adquiridos, especialmente con la reparación a las víctimas. Los paras lo consideraron como una traición. Haberlos sacado del país rompió con uno de los ejes fundamentales de la Ley de Justicia y Paz, la verdad. Muchos han contado desde prisiones extranjeras sus verdades sobre su papel en la guerra y luego de 12 años han comenzado a regresar, como Hernán Giraldo, el señor de la sierra, que incluso fue propuesto como gestor de paz para los acercamientos con las autodefensas de la Sierra Nevada y el gobierno de Gustavo Petro. En 17 años, los tribunales han emitido poco más de 70 sentencias condenatorias en contra de más de 580 exparamilitares. Y a pesar de sus luces y sombras, el sistema de justicia transicional que nació a partir de ese acuerdo de Ralito para la desmovilización de más de 30.000 hombres y mujeres sentó las bases para la justicia del acuerdo de paz.